Gloria a Dios. Tenemos una gran cantidad de preguntas, lo cual nosotros estaremos preguntándole a los pastores en esta sección que se llama Pregúntale a los pastores. Serán de forma precisa y corta, con la finalidad de responder la mayor cantidad posible de preguntas en esta primera sección. La primera pregunta para el pastor Regil Medina: si Cristo no está dividido, ¿por qué las iglesias, siendo el cuerpo de Cristo, lo están? Es una buena pregunta. Si Cristo no está dividido, ¿por qué existen tantas iglesias? Es una pregunta que muchos creyentes se hacen, e incrédulos, personas que no son cristianas, dicen: pero ¿cuántas iglesias hay? Ciertamente hay muchas denominaciones cristianas, ciertamente hay muchas iglesias. De hecho, después de la reforma protestante en el siglo XVI, se establecieron 4 grandes iglesias. Estaba la iglesia reformada, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, estaba la iglesia bautista, y se fueron ramificando, y de todas esas iglesias han surgido los movimientos, las denominaciones que hasta el día de hoy hay y que van a seguir existiendo. Hay algo importante que creo que debe de marcar, y es establecer una clara diferenciación entre lo que es una denominación cristiana de lo que es una secta religiosa. Las denominaciones cristianas, no importa el nombre que tenga la iglesia, somos cristianos evangélicos porque creemos que Jesús es el Señor. Y el fundamento de toda iglesia verdadera es que Cristo es el único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén. Esa doctrina no se negocia. Se pudieran tener diferencia, y de hecho por eso hay tantas denominaciones, por diferencia en cuanto a interpretaciones y aplicaciones de la palabra de Dios en doctrinas que nosotros llamamos menos esenciales o no esenciales, pero en doctrinas fundamentales no negociamos. Las sectas, sin embargo, tienen doctrinas que atentan contra la deidad de Cristo. Cuando hablamos de secta, tenemos que referirnos a los testigos de Jehová. Cuando hablamos de secta, tenemos que referirnos a los mormones. Y son todos movimientos que han distorsionado totalmente la verdad bíblica. Sí, hermano, continuamos. Pastor Elisauri, ¿dónde queda una persona cremada? Gloria a Dios. Hay un texto en el libro de Apocalipsis que dice que el mal dará a sus muertos. Igualmente, muchos cristianos durante los primeros siglos, sobre todo el siglo segundo, fueron perseguidos e incinerados, quemados totalmente. Yo creo que así como el mal dará a sus muertos, el polvo también dará a sus muertos por el poder de la palabra de Dios. Para Dios no hay nada imposible, dice la Biblia. Además de eso, Jesucristo dice que en el día postrero Él resucitará a aquellos que el Padre le dio. Es decir, el poder de Dios es suficiente para... si Dios crea de la nada, hermanos, si Dios creó todo el universo de la nada, Él va a resucitar a todos los creyentes, no importando cómo murieron. Esa es la respuesta directa. Yo quiero agregar algo. No es pecaminoso cremar a alguien, pero vivimos, anoche comentaba con el pastor Elisauri, que vivimos en una cultura secular, reduccionista, en donde hay cosas que se ponen en práctica, cosas que se ponen en moda, y hoy en día se pone en moda el cremar a la persona, ponerla en un envase y llevársela para su casa. Hay que siempre ocultar la motivación del corazón. En Estados Unidos mucha gente lo hace por motivos económicos, porque sale hoy en día más barato cremar que comprar un terreno en un cementerio. Hay terrenos en cementerio que valen igual que una casa. Entonces la gente tiende por el valor. Sin embargo, yo le digo a la gente que me van a preceder, a mí que me entierren. Porque
porque el cremarme, bueno, es como reducir a algo que ha sido el templo del Espíritu Santo de Dios al mismo tratamiento que se le da a la basura. ¿Qué se hace con la basura? Se quema hasta llegar un momento. Ahora, en cuanto al destino, tal y como dijo el pastor Elisauri, no importa cómo te hayan determinado lo que sería tu osamenta ósea, todo lo que ha sido el despojo final tuyo, polvo eres y en polvo te convertirás. Continuamos. Pastor Regil, ¿es cierto que en el Viejo Testamento no se habla del Espíritu Santo? ¿Y por qué? Sí, es una pregunta bien interesante porque mucha gente se mueve a confusión. Como palabra Espíritu Santo no aparece, pero está presente el Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. ¿Y cómo le llamaban? Espíritu de Dios. Cuando se habla de Espíritu de Dios, decenas, cientos de veces en el Antiguo Testamento se refiere al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, estuvo presente en la creación, desde el momento de la creación, y el Espíritu Santo utilizó los medios que él sabe utilizar para alcanzar, al igual que el día de hoy, convertir, revelar, iluminar la palabra de Dios. Los grandes profetas a los cuales les fue entregada la palabra fueron grandemente bendecidos con una llenura absoluta del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios, claro que sí, que estuvo en todo el Antiguo Testamento. Pastor Elisauri, ¿qué habla la Biblia acerca de la música oculta? Esta pregunta, bueno, Deuteronomio capítulo 18 es un texto muy interesante porque es una advertencia, una exhortación al pueblo de Israel acerca de las prácticas paganas. Los pueblos paganos solían practicar ciertas cosas de índole ocultista, por ejemplo, consultar a los muertos, que es nigromancia. En el libro de Isaías hay un texto que dice: consultarán a los muertos por los vivos, en forma de interrogante, y hay una advertencia allí en Deuteronomio 18 acerca de que el pueblo de Dios no se involucrara en práctica ocultista, como la adivinación, el consultar a los muertos, la lectura de las manos, el tarot. Todas esas prácticas son ocultistas. Igualmente, la música, y hay música que tiene mensaje directo. No es necesario, hermanos, que había una moda de revertir las canciones a ver si había mensajes subliminales y todo eso. Yo creo que no es necesario usted fajarse a inspeccionar canciones, darle para atrás para que suceda eso. Hoy en día, hermanos, la letra de las canciones de por sí es diabólica. Es decir, tienen unos mensajes que van en contra de la palabra de Dios. Entonces no es necesario en ocasiones decir, bueno, esa música es oculta o menciona cosas ocultas, sino que nosotros vemos que hay un mensaje inmoral y que va en contra de la palabra de Dios, y que la música se ha tergiversado culturalmente, ha bajado toda su calidad, y lo vemos en el día de hoy. Pastor Regil, ¿el diezmo es en base al 100% del sueldo y dinero adquirido? Es interesante esa pregunta porque mucha gente diezma en las iglesias, han entendido claramente su compromiso con la iglesia local. Sabemos que todo lo que hay en la iglesia, los abanicos, el aire acondicionado, las luces, el local se ha alquilado o se esté pagando una hipoteca, todo sale de los recursos que los hermanos comprometidos con la visión de la iglesia lo hacen para la extensión del reino. Sin embargo, hay también, lamentablemente, muchas veces deshonestidad a la hora de ofrendar y a la hora de diezmar. Ciertamente el diezmo es del 100% de tus ingresos, de los ingresos que te quedan. Amén, hermano. Por ejemplo, hay empresarios que no pueden dar el 100%. Aquí hay hermanos que tienen negocio
que reciben 2,000 pesos, ellos no están llamados a diezmar de esos 2,000 pesos, pero sí de lo que es su beneficio. ¿Se entiende, hermano? ¿Por qué? Porque de esos 2,000 pesos ustedes tienen que pagar utilidades, tienen que pagar empleados, agua, luz, teléfono, y sabemos que una cosa es una venta y otra cosa es una utilidad final. ¿Me siguen? Amén. Pero el diezmo para una persona que es empleada es del 100% de lo que gana. Y hay deshonestidad, decía, porque hay personas que diezman lo mismo siempre y sabemos que los ingresos pueden variar. Entonces es deshonesto tú dar lo mismo cuando en un momento dado tu ingreso sube. Hay gente que en Navidad desaparece. Son como, qué sé yo, marcianos favoritos. Lo vemos como el día 2, 3 y después del 14 de diciembre desaparecen y vuelven ya después del 6 de enero. Gloria a Dios, pasa en todas las iglesias y es porque tienen una cantidad de dinero y como que les pesa. Quiero decir, también hay personas que le dan bonos especiales y solo diezman del sueldo pero no del bono. Eso es deshonestidad. Hay otras personas que han recibido prestaciones laborales. Usted estuvo como empleado entregando sus diezmos, ofrendando en amor. Si a usted lo liquidaron, usted le está dando por adelantado una cantidad de dinero que usted se lo está llevando y que durante los meses hasta que usted vuelva a conseguir trabajo, usted no va a poder ofrendar y diezmar de la misma manera que cuando usted tuvo trabajo. Entonces, si usted recibe ese dinero justo por adelantado, lo correcto es no hacerse loco, sino también bendecir su iglesia. Amén, hermano. Pastor Eliseo, ¿y quiénes son aquellos 144,000 que hacen referencia a Apocalipsis capítulo 14? La persona que hizo la pregunta solamente se refirió al capítulo 14, pero debemos ver que ese texto está de manera paralela en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Hay dos posiciones acerca de este texto y es bueno que lo sepamos. La primera posición es la posición que afirma que estos 144,000 se refiere a judíos salvos de las tribus, de las 12 tribus. Ahora, muchos difieren si son judíos salvos durante el primer siglo o serán salvos en el futuro. El hecho es que para ellos son judíos. La otra posición es una posición que dice que los 144,000, es decir, el número que se refiere de manera figurativa a la iglesia, es decir, es un número que incluye tanto a judíos como a gentiles, refiriéndose a la iglesia, es decir, el conjunto de los salvos, y que este número que en términos indefinidos apunta a esa totalidad de todos los creyentes. Esas son las dos posiciones que existen acerca de los 144,000. Quiero agregar que hay una secta que son los testigos de Jehová que durante mucho tiempo dijeron que los 144,000 eran gente de ellos y establecieron una profecía que no se cumplió, que en el 1914 Cristo establecería ese reino y luego movieron la fecha y ya ni la mencionan. Y eso trajo mucha confusión porque la gente buscó el ser de ese círculo exclusivo de los 144,000. Las dos versiones son como las que dice el pastor Elisauri. Nosotros entendemos que el 144,000 se refiere a judíos creyentes. ¿Sí? Continuamos, pastor. Antes de que Dios formara el cielo y la tierra, ¿dónde estaba su trono? Muy buena pregunta. La gente es bastante curiosa porque dice, wow, ¿y dónde estaba Dios? Dios ha estado donde quiere estar. La Biblia dice claramente en Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Hay cosas de este lado de la eternidad que nosotros no entendemos, pero el que hizo la pregunta tiene una dificultad o una inquietud. Y yo creo que tiene que ver con entender quién es Dios.
Dios es espíritu. Dios es atemporal. Dios pertenece a la eternidad. El término que nosotros conocemos en este planeta, en este lado de la gloria de 24 horas, 7 días de la semana, Dios es ajeno a eso. Él es de todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Entonces, decir, ¿dónde está el trono de Dios? Donde Dios está. ¿Y dónde Dios está? En todas partes. ¿Qué pasa con las personas que mueren antes de que se les predique? Esa es una pregunta que muchas personas se la hacen. Mira lo que sucede con esta pregunta. Existen dos posiciones respecto a las personas que no han escuchado el Evangelio. Hay una posición que es inclusivista, que dice que ciertamente Cristo es el camino, el único camino. Pero dicen que hay personas que serán salvas sin hacer una profesión consciente de fe. Esa es una posición. La otra posición es que si una persona no ha escuchado el Evangelio, es una posición exclusivista, dice que Cristo es el único camino de verdad y tiene que haber una profesión de fe consciente en su persona. Es decir, en ningún otro hay salvación, dice Hechos capítulo 4, verso 12. Nosotros estamos del lado de la posición exclusivista, diciendo que no hay excusa, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Es decir, toda la cultura, aún el indígena en una isla que usted ha recibido un grado de luz, y la Biblia dice que nadie tiene excusa. Es decir, que todos los seres humanos han conocido a Dios y conscientemente se han rebelado contra Dios. En lugar de darle culto al Creador, han terminado dándole culto a la criatura. La Biblia es enfática con respecto a esto y establece que solamente en Cristo hay salvación. Por eso es urgente, hermano, el asunto de la predicación del Evangelio, del anuncio y la proclamación del Evangelio en todas partes del mundo. Porque es a través de Cristo que los hombres pueden ir al Padre. Continuamos, Pastor Elizabeth. ¿Cuál es la postura que debe tener un padre si su hijo o hija le dice que es homosexual o lesbiana? Esa pregunta. Hermanos, nosotros sabemos que la homosexualidad es un pecado. Y a veces nosotros nos escandalizamos, creemos que es el peor de los pecados, pero es un pecado, igual que la mentira. Ahora, para nosotros es escandaloso, tiene una afrenta dentro del hogar y todo esto, pero la institución de padre no se disuelve por la pecaminosidad de nuestros hijos. Nosotros seguimos siendo sus padres. Lo que los padres tenemos que tener es un equilibrio entre la misericordia, el amor y la verdad. Es un equilibrio que tiene que ver con que en tu casa tú tienes que establecer que Dios es santo, pero también tienes que establecer que Dios es misericordioso. Y ese equilibrio debe ser manejado en este caso, porque no se puede llegar a un extremo de permisividad en el hogar con relación a esta práctica pecaminosa, pero tampoco una condición de opresión, de persecución, de tal manera que esa persona no se sienta amada. Entonces yo creo que debe haber un equilibrio con relación a estas dos cosas. El pastor, por más experiencia y por la edad, él va a agregar varias cosas. Creo que más que por experiencia, por edad. Yo quiero decirles que hay dos terminologías que usan los médicos, y Angie, que el médico me puede ayudar más, y es lo que se llama genotipo y fenotipo. Es decir, cuando hablan de genotipo es los genes que constituyen un individuo, y el fenotipo son las características. Tanto por genotipo como fenotipo, en el diseño de Dios Él estableció una hembra y un varón y una hembra.
claramente es diferente. Usted ve un hombre y una mujer y claramente sabe cuáles son las características de un hombre y las características de una mujer. Es interesante que el enemigo y todo este sistema satánico ha querido colocarle en la mente del hombre moderno y posmoderno el tema de que yo nací así, hay que aceptarme porque yo nací así. Sin embargo, la ciencia no ha podido demostrar que usted nace homosexual. Hay revistas científicas que de tiempo en tiempo, posiblemente escrito por alguien con alguna desviación o inclinación, ha dicho, hemos encontrado en el hipotálamo en tal lugar una característica diferente que señala que esto es algo que viene. No, todo eso ha sido desmentido con todo el rigor científico. Entonces, ¿qué nos lleva cuando usted tiene esa situación que puede ser vista como una tragedia o puede ser vista como una oportunidad para trabajar un ser amado como es su hijo o una hija que se declare? No es lo mismo que te lo diga a los 10 años, 12 años, a que te lo diga a los 30 o 40 años de edad. Yo creo que es una oportunidad para poder trabajar en el aspecto espiritual y en el aspecto terapeuta. Creo que cuando una criatura tiene esa preferencia o inclinación sexual hacia alguien del mismo sexo, es una persona que ha tenido una situación, tanto fuera del hogar o dentro del mismo hogar. Sabemos de casos de niños que han sido abusados y se le han despertado a edad temprana en su sexualidad. Igual niñas que han sido abusadas en escuelas, en colegios, en baños, y hay un montón de historias de cómo todo el medio social puede marcar una sexualidad y llegar a confundir a alguien. Y el enemigo es bueno en buscarle a alguien bien endemoniado para que termine de inclinarse totalmente. ¿Qué debe de hacer un padre? Tiene que buscar de Dios más que nunca. Tiene que orar más que nunca, pero también tiene que establecer una comunicación que muchas veces no se tuvo. Se sabe por muchos terapeutas que jóvenes que han caído en homosexualidad o en lesbianismo es porque tuvieron carencia en el hogar, vinieron de hogares disfuncionales, vinieron hogares donde el rol de papá y mamá no estuvieron bien claros, en donde la mamá era mucho más preeminente en la autoridad en todo el hogar. Y también hay niñas que se han inclinado hacia un lesbianismo porque han tenido padres opresores y la configuración de lo que es un hombre la han rechazado desde temprano y han preferido otro tipo de inclinación. En resumen, usted tiene el reto de trabajar su casa, de ordenar su casa, de autorrevisarse su conducta como padre, como madre, de unirse como familia para libertar y rescatar a una persona que está en ese camino. Amén, hermanos. Amén. Pastor Regil, Dios manda a tener un día de descanso en la semana. ¿Cuál es ese día? Ok, muy buena pregunta. Fíjense, Cristo es nuestro Shabbat, es nuestro gran reposo, dice el libro de Hebreos. Cuando se dio el primer concilio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde había que legislar qué vamos a hacer con todos estos gentiles, es decir, gente no judía que estaban llegando al cristianismo, ¿qué le podemos imponer? ¿Qué le tenemos que exigir? Estos cristianos que tenían un trasfondo judío como Pedro, como Jacobo, como Pablo, no le exigieron más que 2 o 3 detalles y no incluyeron ni directa ni indirectamente el que se observara el sábado. Hay mucha gente que dice, desde mi punto de vista equivocado,
El que el domingo sustituye al sábado, yo no creo eso. El domingo es un día de celebración de la iglesia cristiana que se reunía el primer día de semana, que era los domingos, porque Cristo resucitó domingo. Pero para nosotros cristianos no tenemos ningún mandato bíblico respecto a tener que observar el sábado. ¿Qué sucede si alguien quiere observar el sábado? Usted tiene la libertad y no hay ningún pecado si usted quiere observarlo. Lo que usted no le puede imponer ni verse superior espiritualmente porque usted guarde el sábado. Es un trato de usted con Dios de que usted lo quiera observar. Pero yo quiero recordarle, todos los días son del Señor, no solamente el sábado. O sea que usted lo puede guardar el lunes, lo puede guardar miércoles, jueves, viernes, cualquier día. Pero en resumen, no existe en la Biblia ninguna exigencia sobre los cristianos de observar el sábado. Hay iglesias, y específicamente hay una en donde han puesto como preeminente el tema de guardar el sábado. Y esto no fue así. Durante 18 siglos no se guardó el sábado, salvo algunos reductos judíos. Sin embargo, en un momento dado, esta iglesia recibió una revelación de que había que guardar el sábado, y así se han manejado. Nosotros respetamos esa denominación, pero entendemos que usted no debe de sentirse ni superior, ni mucho menos imponerle a nadie por el hecho de que usted guarde el sábado. Pastor Elizabeth, ¿qué fue lo que realmente vio la divina según 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13 en adelante? Ese es el texto donde Saúl va y consulta a una divina. Y ahí quien aparece, y eso lo dice el texto, es Samuel. Hay dos posiciones con relación a este texto, y es que algunos dicen que lo que le aparece a la divina es un demonio. Sin embargo, el texto no dice que es un demonio, sino que dice que es Samuel. Es un texto muy especial porque es un texto donde Dios hace una excepción. Igual, y se parece al texto donde aparece Moisés y Elías, ¿verdad? Entonces ahí quien aparece es Saúl. Y es interesante porque la divina que está impuesta a manejarse en estos temas de adivinación está confusa, porque lo que está pasando ahí sobresale a la experiencia que ella tiene, supera su experiencia. Pero el texto dice, hermano, y debemos verlo de manera literal, tal cual está, que quien aparece ahí es Saúl. Y Saúl le hace una advertencia incluso profética a Samuel. Le hace una advertencia profética a Saúl acerca de lo que va a acontecerle debido a su desobediencia. Queremos decirle que el tiempo es un tirano. Se han quedado la mayoría de las preguntas para una próxima entrega, y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que nos han enviado sus preguntas. Por favor, sigan enviando sus preguntas este domingo. Traigan sus preguntas al departamento de información y colóquenla, y nosotros en una próxima entrega se la contestaremos junto con las decenas de preguntas que se quedaron en el tintero. Hasta este momento hemos acabado. Dios les bendiga.